si falta alguien o no. Es porque yo tengo toda esa presentación. Ah, bueno, pues... Y las otras también parece que es videoconferencia. Ah, vale. Sí, dos son en virtual, o sigui que... Entonces, si son niños. Bueno, buenas tardes. Damos comienzo ya en tiempo pasado a la mesa de comunicaciones número 9. Está centrada en lo que es cuidados a pacientes críticos y urgencias. Tenemos los presentes ponentes que nos harán sus intervenciones y en esta mesa 2 intervenciones por Skype, que si la informática no falla, esperemos que podamos disfrutar de sus intervenciones. La primera intervención trata de la práctica sexual, su título es Práctica sexual de riesgo y demanda de profilaxis para infecciones de transmisión sexual al servicio de urgencias. Su autora, Montserrat Amigotadín, es enfermera asistencial en urgencias del Hospital Clínic de Barcelona. Y Montserrat, cuando quieras, un placer tenerte con nosotros. Vale. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por dejarnos presentar el resultado de nuestro trabajo y gracias al público por asistir. Bien, pues les empezaré a decir que se considera una práctica sexual de riesgo aquella que se lleva a cabo sin medidas de protección. Los colectivos de mayor riesgo son aquellos que mantienen relaciones promiscuas, ya sean porque son profesionales del sexo, porque mantienen sexo autónomo, sexo anónimo o bien con múltiples parejas. La práctica de mayor riesgo es la recepción anal. Las infecciones de transmisión sexual están hoy en día repuntando debido quizás por la desmitificación del SIDA como enfermedad mortal, y ello está haciendo bajar la percepción de riesgo y por tanto la reducción de medidas de barrera. Aquí, como se ve en este gráfico, así mientras el HIV se mantiene estable, las enfermedades de transmisión sexual más clásicas, después del descenso que habían tenido, están repuntando de manera alarmante. Por ello nos planteamos una hipótesis que fue decir que las consultas a urgencias asociadas a una actividad sexual con riesgo de contraer alguna enfermedad de transmisión sexual eran más prevalentes en varones que mantenían sexo con otros varones o por la rotura accidental del preservativo. El coste del tratamiento profiláctico para el VIH y otras enfermedades de transmisión sexual era elevado y que la mayoría no seguía luego control posterior en el dispensario de infecciones. Por ello nos planteamos una serie de objetivos que fue como principal analizar las características de las consultas a urgencias en demanda de profilaxis para el VIH y otras infecciones tras una práctica sexual de riesgo. Como secundarios, cuantificar el impacto económico para urgencias y verificar el seguimiento posterior en el servicio de enfermedades infecciosas del hospital. Se hizo un estudio descriptivo, retrospectivo y transversal, donde se revisaron todas las consultas realizadas a urgencias del Hospital Clínic y que desde el triaje se identificaron como exposición a líquidos orgánicos de otras personas, debido a una práctica sexual de riesgo y con demanda de profilaxis para infección de transmisión sexual. Se analizó un periodo de 6 meses y se excluyeron a pacientes que fueron víctimas de una agresión sexual, la solicitud exclusiva de una anticoncepción de urgencia, las exposiciones del personal sanitario y pinchazos accidentales. Las variables estudiadas fueron diversas, datos epidemiológicos como edad, sexo, país, origen, municipio, residencia, etc., el día de la consulta, el tiempo transcurrido desde la exposición, el tipo de práctica sexual llevada a cabo, el motivo de la consulta a urgencias, las características de la pareja, el uso del preservativo, los factores de riesgo asociados como empleo de drogas, si era una práctica habitual, el tratamiento profiláctico administrado para el HIV, virus B y otras enfermedades en el servicio de urgencias y el seguimiento posterior. Se consideró un riesgo de transmisión del VIH alto, moderado, bajo o ausente, según criterios establecidos por expertos en la revista Emergencias de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias. Los cálculos se hicieron en una versión 20 del SPS y se expresaron en frecuencia absoluta
porcentaje con su media y desviación estándar o mediana con sus percentiles, en función fuese la variable cualitativa o cuantitativa. La comparación de variables cuantitativas se hizo con la prueba no paramétrica de la U de Van-Buinen y las cualitativas con la prueba exacta de Fischer. La significación se tomó una P menor a 0,05. Los resultados fueron que incluimos a 189 pacientes con una edad media de unos 32 años, entre un rango desde 18 a 67, ya que nuestro hospital no ve menores por ser un hospital de adultos, y se vio que el sexo era en su mayoría hombres, un 86%, que residían en Barcelona un 81% y la nacionalidad era española en un 67% de los casos. El 50% de pacientes acudieron a urgencias antes de transcurridas 18 horas desde la relación sexual, siendo la hora más frecuentada hacia las 2 del mediodía y mayoritariamente, como se ve en este gráfico, a lo largo del fin de semana, aunque sin diferencias. Según las características de la relación sexual, se vio que la relación era entre varones en el 59,8%, que la práctica sexual fue la anal en el 53,4%, que el uso del preservativo se utilizó en el 49,7%, que el tipo de pareja era desconocida en el 71,9% de los casos, que la serología de la pareja era desconocida en un 61,9%, aunque era VIH conocida en un 30,7% de los casos. El motivo de la consulta fue el temor al VIH en un 47% de las veces y la rotura o pérdida del preservativo en el 45,5%. El consumo de drogas estaba presente, constatado, en el 8,5% y de medicación psicótropa en el 7,9%. Según los sujetos, en función de si usaron o no el preservativo, pues se observó que no hubo diferencia en edad, ni en sexo, ni en el país de origen, ni tampoco si la relación fue en festivo, víspera o viernes, y tampoco si era residente en Barcelona o no, aunque los residentes en Barcelona utilizaban con mayor frecuencia el preservativo. Tampoco hubo diferencia si el intervalo entre el tiempo de la relación sexual y la consulta a urgencias, si la pareja era estable o no, entre la relación si era homosexual o no, pero sí hubo una diferencia significativa en cuanto al temor de contraer una enfermedad de transmisión sexual o principalmente el VIH cuando no usaron el preservativo. En cuanto a las características de los sujetos y presencia de factores de riesgo en función de que la relación fuese o no heterosexual, se observó que la pareja de varones era en edad un poquito mayores, con una leve diferencia, y además tenían un riesgo de transmisión del VIH más elevado. No hubo diferencias en cuanto a la pareja fuese VIH o no, el consumo de alcohol etílico o otras drogas, el uso del preservativo o si tenían tratamiento psicofarmacológico. Estos pacientes habían realizado profilaxis previa para el VIH con antirretrovirales en el 14% de las veces. Controles serológicos al VIH realizaban el 25,9% de los pacientes. Habían recibido inmunización previa para la hepatitis B un 45,7% de los pacientes y habían hecho algún tipo de tratamiento para alguna enfermedad de transmisión sexual clásica un 8,2% de los pacientes. El coste de la visita y profilaxis en urgencias, pues considerando el coste de la visita a urgencias, la dispensación para 28 días de antirretrovirales, la dosis profiláctica de antibióticos, la primera dosis de vacuna para la hepatitis B o la administración de una anticoncepción de urgencia si fue necesario, salía que el coste medio por paciente era de 858,26 euros por paciente. El 76% se vio que habían acudido después a un primer control. Este estudio puede tener alguna limitación porque pensamos que es un estudio retrospectivo con una N relativamente pequeña, con un posible sesgo de la población debido a que es un estudio unicéntrico y un hospital que es referente para el tema, y también el no haber podido constatar una encuesta específica para evaluar el consumo de drogas y psicofármacos asociados a este tipo de relaciones sexuales.
Por lo tanto, concluimos que la práctica sexual de riesgo es un motivo frecuente de consulta a urgencias, principalmente entre varones que practican sexo con otros hombres. El principal motivo de consulta es el miedo a contraer una enfermedad de transmisión sexual, principalmente el VIH. Muchos acuden por rotura del preservativo, pero casi la mitad de los pacientes no lo usan, a pesar de desconocer el estado serológico de la pareja, incluso sabiendo que es portadora del VIH. No hay diferencias en cuanto al consumo de psicofármacos, drogas y el uso o no del preservativo entre los diferentes colectivos. Y el grupo de varones que practican sexo con otros hombres es de mayor edad y con mayor riesgo de transmisión del VIH que el grupo de heterosexuales. Que 3/4 partes de los pacientes acuden a una primera visita al servicio de infecciones del hospital y que, por todo ello, es necesario proseguir con campañas en favor del uso del preservativo en las relaciones sexuales de riesgo y que el sistema sanitario debe garantizar la asistencia tras una relación sexual de riesgo, pero haciendo mucho más hincapié en la profilaxis previa a la relación que no en la posterior, ya que esta última tiene asociado un elevado gasto económico y un riesgo de efectos secundarios. Bien, gracias. Gracias, Montserrat, sobre todo por ajustarte al tiempo. Damos paso a la segunda intervención. El título de esta segunda ponencia es la exposición al conflicto ético en el cuidado del paciente crítico, variables asociadas, y la ponente que nos acompaña es la doctora Ana Falcó Pedroles. Es docente, es profesora de la Facultad de Enfermería de Universitat de Barcelona. Por nuestra parte, Ana, cuando quieras, gracias. Muchas gracias, buenas tardes. En primer lugar, agradecer al Comité Científico la oportunidad que nos da de presentar este trabajo, que versa, como pueden ver, sobre las variables asociadas a la exposición al conflicto ético en el cuidado del paciente crítico. Bien, la conflictividad ética es un fenómeno universal al que todos estaremos expuestos alguna vez, como mínimo, en nuestra vida, ¿no? Es un fenómeno que se presenta al percibir que la idea de bien o correcto en relación al bienestar de las personas o la naturaleza se encuentra comprometida por algo o por alguien. Bien, los expertos coinciden en afirmar que los profesionales de las ciencias de la salud presentan una mayor vulnerabilidad a la conflictividad ética debido a varios factores. En primer lugar, los crecientes avances científicos y técnicos. En segundo lugar, una mayor complejidad de los cuidados. También, en tercer lugar, las responsabilidades éticas. Y por último, y también en relación a este tema que he comentado, enfocándonos solo en la profesión enfermera, también el paradigma de la nurse advocacy, que concibe a la enfermera como un profesional que una de sus funciones es representar a los intereses de los pacientes en la toma de decisiones. Bien, la enfermería, quizás probablemente por estos factores que hemos comentado, es una profesión especialmente expuesta a este fenómeno de la conflictividad ética y ha liderado la mayoría de estudios sobre el tema en los últimos 25 años. Bien, no debemos subestimar las consecuencias que implican o que están asociadas a la conflictividad o a la experiencia de tener conflictos éticos a nivel clínico. Los diferentes estudios nos muestran consecuencias en diferentes niveles. En primer lugar, las consecuencias personales. Los estudios han descrito, por ejemplo, incomodidad, desmotivación, frustración, sentimientos depresivos, sufrimiento, disminución de la autoestima, pérdida de integridad moral, sentimientos de rabia e impotencia, entre otros. A nivel profesional, varios estudios coinciden a determinar que representa una pérdida de colaboración entre los equipos, también es una dificultad de comunicación interprofesional, una pérdida de liderazgo especialmente determinada en el ámbito profesional enfermero, y también en los últimos años, estudios suecos han determinado la relación existente entre el síndrome de burnout y la conflictividad ética. También a nivel institucional, las instituciones tienen las consecuencias de la conflictividad ética de sus profesionales, sobre todo a nivel de la disminución de la calidad de la atención, la fuga que puede haber de enfermeras o profesionales, fuga de los servicios o pérdida de profesionales cualificados y experimentados de estos servicios, o también de la misma institución, por ejemplo, de pasar del ámbito hospitalario al ámbito de atención primaria, por poner un ejemplo. Y también se ha determinado que las consecuencias incluyen el retraso en la toma de decisiones e incluso la duplicidad de determinadas intervenciones repercutiendo a nivel económico en la institución. Bien,
En nuestro trabajo lo que hicimos fue, evidentemente, analizar los modelos de análisis que había de la conflictividad ética y lo que hicimos fue generar un nuevo modelo porque pensábamos el concepto de exposición al conflicto como un término más complejo y por eso generamos un nuevo modelo. En este nuevo modelo de análisis lo que hicimos fue lo siguiente. Partimos de la concepción que en una situación potencialmente conflictiva desde una perspectiva ética, el profesional podía experimentar conflicto a partir de 3 variables. En primer lugar, la frecuencia, es decir, la frecuencia de exposición. El profesional vive cada semana situaciones éticamente conflictivas o, por ejemplo, las vive una vez al año o cada más tiempo. También la intensidad, es decir, como variable que nos da información sobre el grado, la intensidad de conflicto percibido, es decir, ¿es poco conflictiva éticamente esta situación o genera un grado de conflicto muy alto? Y por último, el tipo de conflicto. Y esta es la novedad del modelo. El tipo de conflicto, es decir, la persona frente a esta situación, ¿cómo se encuentra? Es decir, se encuentra en una situación en que intuye que hay algún problema de características éticas, pero no sabe cuál es. Esto sería una situación de incertidumbre moral. O bien se encuentra en una situación de que sabe perfectamente lo que es moralmente correcto y quiere actuar en consecuencia, pero hay alguien o algo, por ejemplo, una orden médica o una orden de un superior de enfermería, que no le permite obrar en consecuencia. Pues estas 3 variables, para poder operativizar el modelo, hicimos una expresión matemática, ¿no? En el sentido de que la conflictividad ética se explicaba a partir del producto entre las variables frecuencia e intensidad y añadíamos el tipo. En relación a las 2 primeras, lo que hicimos para operativizar, repito, es establecer que el producto entre la frecuencia y la intensidad nos daría el parámetro de exposición al conflicto expresado en esta variable de índice de exposición, una variable que generamos cuantitativa. Bien, el objetivo de nuestro trabajo fue analizar las variables relacionadas con la exposición a la conflictividad ética experimentada por los profesionales de enfermería de las UCIs. La hipótesis de la que partíamos era que la exposición al conflicto ético está relacionada con variables demográficas, profesionales y también determinadas variables descriptivas del entorno. Bien, el estudio que diseñamos fue un estudio descriptivo correlacional en el ámbito específico de la enfermería intensiva. Los participantes formaban parte de los hospitales vinculados a la Universidad de Barcelona, concretamente el Hospital Universitario de Bellvitge y también el Hospital Clínic de Barcelona. La muestra final la formaron 205 enfermeras seleccionadas por un criterio de conveniencia y obviamente se definieron criterios de inclusión y exclusión. Las variables, que eran bastantes, se agruparon básicamente en el grupo de datos sociodemográficos, con la edad, centro, etcétera. También los datos profesionales, por ejemplo, la experiencia clínica, el hecho de participar o no en la toma de decisiones, la intención de cambiar de servicio. Y otro grupo eran los datos referidos a la conflictividad ética, que, como hemos comentado antes, eran las específicas de frecuencia, intensidad y tipo. Los instrumentos eran 2. En primer lugar, un primer instrumento formulario que era para indagar, para recoger estos datos más sociodemográficos, profesionales, y un cuestionario específico que en la diapositiva siguiente la voy a describir un poco más, que era el cuestionario de conflictividad ética para enfermeras en la versión de UCIs. El análisis estadístico tenía por objetivo hacer un análisis descriptivo y bivariante, hicimos pruebas de normalidad y también test de ANOVA y correlación de Pearson. En relación específica a la descripción, para que conozcan un poco más este cuestionario, bien, este cuestionario estaba formado por 19 situaciones éticamente conflictivas, potencialmente conflictivas desde una perspectiva ética, que el profesional tenía que contestar básicamente 3 preguntas. La primera sería con qué frecuencia temporal se encuentra usted en esta situación, la segunda sería qué grado o intensidad de conflicto le genera y por último qué tipo de conflicto se identifica cuando usted está en esta situación. Como antes he comentado, a partir de las variables frecuencia y grado generamos un índice de exposición al conflicto que nos permitió hacer la correlación entre las variables cuantitativas y cualitativas del estudio. Las propiedades psicométricas de este instrumento, como pueden ver, un alfa de Combran de 0.882 y también el análisis factorial exploratorio salió que su carácter era básicamente unidimensional con una varianza del 33,400%. Bien, en relación a los resultados, aquí están todos, pero por cuestión de tiempo pues tenemos que destacar los principales. Básicamente, como hemos comentado,
formaron 205 enfermeras, solo 170 hicieron constar la edad, y ustedes ven los resultados de la media. Básicamente eran mujeres, enfermeras clínicas, es decir, las enfermeras gestoras había una proporción muy menor. La participación de los dos hospitales era muy parecida, casi el 50%. Los turnos que más participaron eran el de noches y luego el de mañanas. Eran enfermeras experimentadas en el cuidado del paciente, aunque había una proporción mayor de enfermeras que estaban especializadas en el cuidado del paciente crítico. Por tanto, muchas de estas enfermeras tenían una trayectoria profesional previa antes de acceder a las unidades de críticos. Sí que detectamos que había una proporción elevada de enfermeras, casi un 70%, que tenían formación posgraduada específica en medicina o enfermería intensivas. Bien, cuando analizamos el fenómeno de la exposición al conflicto, observamos que las pruebas de Kolmogorov y Shapiro-Wilks nos indicaban de que el fenómeno no se ajustaba a la normalidad, aunque cuando lo observábamos en el gráfico, en la parte posterior, del gráfico de valores observados y valores esperados, veíamos que las diferencias eran mínimas y, por tanto, estudios posteriores nos acabarán de ayudar en este sentido, ¿no? de obtener más muestra. También observamos que los profesionales enfermeros obtenían una exposición moderada a la conflictividad ética. Tenían una media de 182 en un rango entre 42 y 348, que era el intervalo que nos daba el índice de exposición a la conflictividad. El diagrama de caja nos permite ver la distribución de los profesionales y pudimos analizar, y de hecho en el trabajo principal está desglosado, que había profesionales que presentaban muy poca exposición a la conflictividad y, en cambio, en el otro extremo, profesionales que presentaban una exposición muy alta. Por tanto, también los analizamos y los estudiamos de manera detallada y separada. Bien, en relación a las variables con que encontramos una correlación entre la exposición a la conflictividad ética y estas variables, en primer lugar, la formación en ética profesional o en bioética. La muestra que obtuvimos los datos, observamos que si bien estaban muy formadas a nivel de medicina o enfermería intensivas, la proporción de profesionales formados en ética o bioética era muy baja. Aún así, observamos que los resultados nos dieron la siguiente situación, ¿no? A más formación en ética profesional o en bioética, más exposición al conflicto. Bien, en relación al entorno favorable para tratar problemas éticos, los profesionales preguntábamos si consideraban que estaban en un entorno favorable. Fíjese que un 47% comentaban que a veces y casi un 30% decían que no. Un entorno favorable para tratar cuestiones de carácter ético correlaciona con menor exposición al conflicto. Bien, en relación a la participación de la toma de decisiones en relación al paciente, observamos que un 51% comentaban participar a veces, un 40% comentaban que no. Sí que observamos que un 70% querían participar más activamente y la correlación que observamos es que a más participación en la toma de decisiones, menos exposición al conflicto. En nuestro estudio no pudimos correlacionar variables como la edad, el servicio y el turno de trabajo. Aún así, de estas dos últimas, observamos que si bien no podíamos afirmar que había una correlación, sí que observamos que había diferencias importantes entre el nivel de exposición según el turno o según el servicio. Bien, las limitaciones de este estudio básicamente son tres: el carácter subjetivo, en el sentido de que estos profesionales contestaron lo que determinaron en aquel momento, ¿sí? El género, sobre todo si estos resultados se quieren analizar a nivel de género, es importante destacar que la proporción de hombres es muy baja. En realidad la proporción es 5 enfermeras por cada enfermero. Por tanto, si se quisiera hacer en este sentido, se tendría que obtener más muestra masculina. Y por último, el estudio pionero. Hemos hecho la validez de contenido, la validez de constructo y ahora nos faltaría la validez de criterio. Bien, las conclusiones son: los profesionales de enfermería de las UCIs presentan niveles moderados de exposición, niveles iguales o incluso inferiores si los comparamos con otros estudios a nivel internacional. La exposición al conflicto ético está influenciada por el hecho de tener formación en bioética y participar en las decisiones relativas al cuidado del paciente crítico. El hecho de percibir que uno se encuentra en un entorno favorable para tratar aspectos de carácter ético es un factor protector frente a los conflictos éticos. Y por último, la exposición al conflicto ético no puede explicarse a partir de parámetros como la edad, la experiencia profesional y el hecho de trabajar en determinados servicios o turnos. Muchas gracias. Gracias, Ana. Al final te hemos hecho correr un poco y gracias por ajustarte los tiempos. Vamos a probar, si no nos falla la informática. Francisco Javier, ¿estás ahí? ¿Nos oyes? Sí.
Sí, perfecto. Presento a la sala, veremos ahora la tercera intervención con título Incidencia y factores de riesgo de la bacteriemia relacionada con catéter en cuidados críticos. Es una comunicación virtual, nos la presenta Francisco Javier Carmona Monge, que es enfermero de la Unidad de Cuidados Críticos del Hospital Universitario Fundación Alcorcón. Francisco Javier, por nuestra parte, cuando quieras, bienvenido y adelante. Buenas tardes. Lo primero, daros las gracias por permitirme presentar este trabajo y sobre todo con esta manera tan novedosa vía Skype, porque queríamos asistir al encuentro. Bueno, nuestro trabajo está relacionado con la incidencia y factores de riesgo de la bacteriemia relacionada con catéter en cuidados críticos. Por favor, siguiente diapositiva. Y así como pequeña introducción, pues destacar la importancia que tiene la infección relacionada con catéter en este tipo de pacientes. En estos datos, que ya son un poco antiguos, son del año 2006, pero aún así aquí podemos comprobar que aproximadamente la mitad de los días de ingreso en UCI lo pasan los pacientes con un catéter intravascular. Esto genera pues aproximadamente unas 5 infecciones por cada 1000 días de catéter y analizando las muertes derivadas de estas infecciones por catéter, pues podemos comprobar que 17.000 muertes en cuidados intensivos pueden ser directamente atribuidas a las infecciones relacionadas con catéter intravascular. Siguiente. Ha habido diferentes intervenciones que han intentado reducir la cantidad de infecciones nosocomiales relacionadas con catéter en cuidados críticos. Una de las más importantes fue el estudio diseñado por promotores y colaboradores, que con medidas muy básicas y esenciales, como pueden ser la higiene, la localización la elección del sitio de inserción adecuado en su cavia, pues prácticamente conseguir reducir las bacteriemias pues, a niveles muy bajos. Aún así, pues seguía habiendo bacteriemias. Siguiente. En España pues, se ha llevado a cabo también durante los últimos, hace un par de años, el estudio de bacteriemia cero. Y pues aquí podemos comprobar en el gráfico cuál fue la evolución de las bacteriemias en distintos hospitales. En general, en todas las líneas podemos ver que hay un descenso. Y sin embargo, no llegamos a cero, es decir, por mucho que sabemos cuáles son las medidas preventivas que podemos aplicar, pues no conseguimos reducir a cero esta incidencia. Siguiente. En los resultados del Envinelix de este último año, pues vemos que aunque ha caído respecto a años anteriores, la incidencia de la epidemia relacionada con catéter, pues sigue representando un 10, casi un 11% de las infecciones adquiridas en UCI, y seguimos teniendo pues aproximadamente unas 2,6 infecciones por cada 1000 pacientes con catéter. Todavía sigue siendo una densidad de incidencia elevada. ¿Cuál es el objetivo ¿Cuál es el objetivo de nuestro trabajo? Pues nuestro trabajo, el objetivo principal va a ser analizar cuáles son los factores de riesgo para el desarrollo de bacteriemia relacionada con catéter en UCI médica y además ver cuál ha sido la incidencia de bacteriemia relacionada con catéter que hemos tenido en nuestra unidad. Siguiente. Hemos realizado un estudio de cohort de 33 meses, desde octubre del 2007 a julio del 2012, y la UBI en la que se ha realizado es una UBI polivalente de 12 camas, y hemos tenido una muestra pues, de casi cerca de 2.000 pacientes, 1.824. Y durante todo este periodo de tiempo hemos recogido los datos relativos pues, a los catéteres venosos centrales que se han canalizado en los pacientes ingresados en la UCI, así como los resultados de los cultivos tras la retirada de estos catéteres para ver si efectivamente hay una infección o no, aparte de todos los datos sociodemográficos siguiente. Para el diagnóstico de la bacteriemia relacionada con catéter se han seguido los criterios establecidos por CDC y por el Manual de Definiciones y Términos del Envinelli. Se han realizado los estadísticos del programa SPSS y se han considerado significativas todas aquellas diferencias en las cuales la fue menor de 0,05. Pasando ya a los resultados. Siguiente. En cuanto a la población, pues aquí vemos una población dividida en toda la población y los grupos de pacientes que estuvo epidemia relacionada con catéter a la derecha, solamente tuvimos 29, y sí que hubo diferencias entre los grupos, sobre todo en
datos relativos a la estancia en UCI en días y a la estancia en el hospital. Los pacientes que desarrollaron una bacteriemia relacionada con catéter tuvieron tanto más días en la UCI como más días en el hospital. En el resto de variables no encontraron una diferencia significativa. Siguiente. En cuanto a la localización de los catéteres, fundamentalmente en la unidad nosotros colocamos los catéteres centrales, catéteres dulces, y fundamentalmente también en la desvalorización subclar. Y aparte de eso, el siguiente grupo más importante serían los catéteres para diálisis, los catéteres de tipo sección femoral. No hubo diferencias entre los grupos en cuanto a la localización de las vías y el desarrollo de bacteriemia relacionada con catéter. Siguiente. Los microorganismos, así un poco a grosso modo, tampoco entrando en mucho detalle, pero sí que son los más o menos que son más prevalentes en el resto del país español. Tenemos más gran positivo, sobre todo Staphylococcus epidermidis, y un poquito menos de gran negativo, siendo el más prevalente la pseudomonas. Siguiente. En conclusión, y tanto pues uno de los primeros objetivos, pues en total durante este periodo de estudio nosotros hemos evaluado un total de 10.763 días de catéter venoso central y hemos tenido 29 episodios de bacteriemia relacionada con catéter, lo que hace un total de 2,69 bacteriemias cada 1000 días de catéter venoso central. Los datos de nuestra unidad están bastante próximos a los que se obtuvieron en los datos que hemos presentado antes del estudio en Binelix. Siguiente. La siguiente parte del siguiente objetivo es analizar qué factores de riesgo que tuviese el paciente, sobre todo relacionados con tratamientos o intervenciones que se le realizasen en UCI, podrían tener relación con lo que sería el desarrollo de bacteriemia relacionada con catéter. En la primera columna podemos ver los factores que nos salieron significativos de todos los que introdujimos en el análisis univariante. Fundamentalmente, dispositivos básicos fue la ventilación mecánica. Aquellos pacientes con ventilación mecánica tenían más riesgo de desarrollar bacteriemia relacionada con catéter, al igual que pasaba con las drogas vasoactivas, con el propofol, con la nutrición parenteral y con las transfusiones. Pacientes que estaban sometidos a estas intervenciones o intervenciones tenían un riesgo mayor de desarrollar este tipo de patología. Cuando introdujimos todos estos factores en el modelo multivariante, introdujimos todos los factores, en cada paso fuimos eliminando aquel factor que no sea significativo y finalmente quedamos con un modelo de tan solo 3 factores que explicaban o que podían dar explicación al desarrollo de bacteriemia relacionada con catéter. Fueron las drogas vasoactivas, las perfusiones de propofol y las transfusiones. Y quedando fuera, por ejemplo, factores que clásicamente se han asociado al desarrollo de bacteriemia relacionada con catéter, como puede ser el uso de nutrición parenteral. Como conclusiones, pues la incidencia, como dicho anteriormente, pues, ligeramente inferior, pero vamos, prácticamente igual que en otras españolas. Y importante conocer los factores de riesgo que pueden ayudar o que pueden colaborar al desarrollo de esta infección nosocomial tan importante en la UCI, pues sobre todo para prestar atención especial a los pacientes que tienen estos factores de riesgo. Aquí hemos visto que aunque con bacteriemia cero se ha puesto mucho énfasis en la actividad precoz de la la higiene adecuada de la piel, los cuidados adecuados o preparación adecuada de la piel para la inserción del catéter, pues a pesar de todas estas medidas prácticamente a rajatabla, hay pacientes que aún así siguen desarrollando esta infección y que por tanto hay otros factores importantes que también debemos tener en cuenta a la hora de querer eliminar o reducir la bacteriemia a niveles lo mínimo posible, ya que la mortalidad asociada a ella es muy elevada. Y por mi parte, nada más. Gracias por vuestra atención. Espero que se haya recibido bien la comunicación. Sí. Gracias, Francisco Javier. Gracias por atender al tiempo. Hemos podido disfrutar de tu intervención y parece que la informática nos ha acompañado. Gracias. Si quieres mantenerte en línea y damos paso ahora a nuestra cuarta interveniente, que con el título de conocimiento de los enfermeros sobre acogida con clasificación de riesgo en urgencias y emergencias, la doctora en enfermería Zuila María Figueiredo Carvalho, que es profesora de la Universidad Federal
esto se hará en Brasil, podremos disfrutar de su intervención. Zoila, cuando quieras. Gracias. Gracias. Com muita satisfação que eu estou aqui a apresentar as experiências e práticas em meu país. Esse estúdio foi desenvolvido no âmbito de um programa de becas de iniciação científica no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e na Pró-Reitoria de Pesquisa e Extensão do Pós-Grado de Fortaleza, Ceará. A emergência é sempre considerado um ambiente estressante, onde as ações rápidas e específicas existe, assim, um treinamento específico, tanto técnico e científico, quanto uma educação continuada, voltada para os autoconhecimentos. Uma atenção, assim, mais humanizada. A acolhida com classificação de risco, né, é uma política nacional de saúde em Brasil, foi criada em 2009. Então, assim, é um mecanismo onde se tenta trabalhar, andar com e acerca de, e não uma atitude de inclusão, de estar em relação com algo ou com alguém. O conceito de classificação de risco é um processo dinâmico de identificação de los pacientes que necessitam de tratamento imediato de acordo com o potencial de riscos, de agravos à saúde e o grado de sofrimento. Antes, em Brasília, sempre as acolhidas nos serviços de emergência se dava por la chegada, onde isso não atendia às necessidades dos doentes. Assim, a classificação, ela permite que haja uma seleção para aqueles pacientes que estão mais graves. É uma atividade realizada por ele enfermeiro, preferentemente em experiência em serviço de emergência e com capacitação específica para as atividades propostas. Esse estúdio se justifica por ser acolhida com classificação de risco, uma política nacional de saúde, em urgências e emergências, na qual preconiza que o enfermeiro exerça um trabalho de relevância em la sistemática de la atenção, influenciando diretamente na qualidade de assistência em el processo de humanização. O objetivo foi evaluar o conhecimento dos enfermeiros de unidade de urgências e emergência acerca do protocolo de acolhida com classificação de risco, fundamentado em el Programa Nacional de Humanização e la Assistência Hospitalária, denominada ou chamada de Humaniza SUS Brasil. SUS é Sistema Único de Saúde, que corresponde ao mesmo que o Sistema Nacional. É um estúdio de investigação exploratória descritiva com abordagem quantitativa. O local foi um hospital público de emergência da província de Fortaleza, Ceará, Brasil. A muestra foi 30 enfermeiras que trabalham em la unidade de emergência. A recorrida dos dados aconteceu por forma de um questionário com dados sociodemográficos e profissionais e 20 questões tipo situação, problema, sobre a acolhida com classificação de risco, fundamentada em programa de assistência. Os aspectos éticos também foram preconizados de acordo com a política do Brasil, ou seja, a resolução 196/96, e o estúdio foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Federal do Ceará, recebendo o protocolo número 09/11. Os resultados. Então, assim, aqui sobre os dados, eu vou falar somente aqueles mais pertinentes, diria assim. O sexo, todos foram 100% mulheres, feminino. A idade variou entre 23 anos e 54 anos, isto é, uma idade média de 33,56 anos. Sobre o estado civil, 60% são casadas, e com especialização
Título de especialização em emergência, 60%, pero 33,3% havia um grado de master ou magíster. Quanto ao tempo que trabalham no setor de emergência, 46,7% de entre 5 a 10 anos. 36,7% também é um número muito elevado de pessoas com menos de 5 anos. A capacitação para trabalhar em emergência, 56,7% receberam algum tipo de entretenimento e 43,3% não receberam nenhum. Número de emprego, 50% possui somente um emprego, 33,3% possuem 2 empregos e 16,7% mais de 3 empregos. Os resultados apontam que o conhecimento, 24 desses enfermeiros não conhecem a Política Nacional de Saúde, preconizada em Brasília, e 75,8% conhecem. Sobre o conhecimento da política, e que essa política ela tem um fluxograma, um protocolo de acolhida com classificação de risco. Nesse item, nota-se que 60% desconhece esses 3 tópicos e somente 40% conhece. As conclusões é o desconhecimento dos enfermeiros é um hecho demasiado preocupante, uma vez que a instituição onde as enfermeiras atuam está incluída em el programa de humanização por participar do programa de los centros colaboradores e vários outros programas com iniciativas humanizadoras, como o projeto educativo para acompanhantes, o projeto de desenvolvimento e capacitação de recursos humanos. Delante de tais constatações, urge a necessidade de um treinamento sobre a temática de acolhida com classificação de risco para os enfermeiros. As implicações para a prática, esse estudo sobre a acolhida com classificação de risco pode ser considerado mais uma ferramenta de melhoria de qualidade de atenção das pessoas com trauma, é mais uma contribuição para a promoção de uma atenção individualizada e qualificada, pois é com uma melhor classificação que abra um melhor direcionamento do cuidado de saúde e redução das intercorrências, contribuindo para a diminuição do tempo de internamento hospitalário e melhorando a qualidade de vida de nossos clientes. Pero antes, gostaria de fazer uma ressalta. Esse estudo, apesar de ser qualitativo, há somente 30 pessoas, porque é o número 100% dos enfermeiros. E ela também foi uma investigação empírica para um trabalho posterior de uma aluna de magíster, onde ela aplicou ou fez ou sugeriu um treinamento para as enfermeiras desse serviço. Então, foi mais uma maneira de se conhecer como é que estava a situação dessas enfermeiras. Gracias. Gracias, Zuila. Un placer también tu intervención. Damos paso, pues, a nuestra quinta intervención. Con título Estudio de incidencia de morbimortalidad en pacientes afectados por accidente cerebrovascular hemorrágico durante las primeras 48 horas en un hospital de tercer nivel. Nos la presenta Alba Crespo García Mendizábal, que es enfermera asistencial, enfermera clínica en Cataluña. Alba, por cuando quieras. Gracias. Hola. Buenas tardes a todos. Es mi primera vez, la primera vez que expongo, entonces espero que perdonéis mi nerviosismo. Vengo en representación de un grupo de enfermeras asistenciales de cuidados neurológicos y neurocríticos de diferentes hospitales, y como enfermeras asistenciales hemos orientado este estudio más bien a la práctica clínica. Entonces la presentación va a ir más por esa vertiente.
Según la OMS, el ictus se describe como el rápido desarrollo de signos clínicos de disturbios de la función cerebral con síntomas que persisten 24 horas o más o que llevan a la muerte con ninguna otra causa evidente que es el origen vascular. Aquí podéis ver un dibujo donde se diferencian el tipo de ictus hemorrágico y el tipo de ictus isquémico. 1 de cada 6 ictus es hemorrágico. Son menos frecuentes pero de mayor mortalidad. Por lo tanto, hemos valorado que era un tema que deberíamos estudiar. Existen varios tipos de ictus hemorrágicos. Está la hemorragia subaracnoidea, la HSA perimesencefálica y la hemorragia intracerebral. La subaracnoidea puede darse por un TC o de forma espontánea. De forma espontánea lo más común es que sea a causa de aneurismas. La HSA perimesencefálica suele ser por un sangrado venoso de origen desconocido, con un estudio angiográfico negativo, por lo tanto suelen tener un buen pronóstico y evolución. Y la intracerebral es la más frecuente y puede haber varias causas, como es la primaria, que es por una rotura espontánea de pequeños vasos a causa normalmente de algún problema genético, y la secundaria por malformaciones, por aneurismas, neoplasias u otras causas. La etiología en sí del ictus es un trastorno brusco de la circulación cerebral que altera una determinada función del cerebro. El vaso se rompe, la sangre interrumpe en el cerebro y se produce un síndrome de compresión. Este suele afectar siempre a un vaso sanguíneo débil, un aneurisma o una malformación arteriovenosa. Las causas siempre suelen ser el estrés hemodinámico o los estados circulatorios hiperdinámicos. Más comunes en los vasos intracraneanos porque la túnica media está adelgazada y no existe la lámina elástica externa. Las causas más frecuentes de hemorragias espontáneas son las hipertensivas, las malformaciones arteriales, las vasculopatías, las coagulopatías y las intratumorales. La pertinencia de nuestro estudio y el método fue que a raíz de que el ictus es la tercera causa de mortalidad en el mundo y la primera discapacidad grave, decidimos hacer un énfasis en esto. A pesar de que el ictus hemorrágico solo engloba alrededor del 20% del total de la enfermedad, es importante una adecuada actuación profesional en vista de la creciente incidencia que está desarrollando en esta vertiente los ACVs. Nuestros objetivos fueron principalmente identificar el tipo de paciente más susceptible de desarrollar las complicaciones, conocer el tiempo medio desde la aparición hasta que buscaron ayuda sanitaria y conocer la morbimortalidad que de esta derivada. El método que usamos fue un estudio observacional descriptivo durante el año pasado con criterio de selección de haber padecido un ACV hemorrágico y una muestra final de 617 pacientes en diferentes hospitales. Se realizó una recogida de datos mediante una entrevista estructurada que creamos para ello y se realizó el seguimiento del paciente a lo largo de las 24-48 horas siguientes a través de la gráfica de cuidados de enfermería. El registro de esta gráfica se realizó cada 15 minutos la primera hora, cada 30 minutos las siguientes 2 horas y horariamente hasta las primeras 48 horas. Y los parámetros neuromotores que monitorizamos fueron la canadiense y la escala de Glasgow cada 3 horas. Es importante resaltar que los ictus no son súbitos inesperados, sino la consecuencia final del estilo de vida y los malos hábitos que ejercen un daño continuado. Por lo tanto, podemos separar los factores de riesgo en los no modificables, donde no tenemos tanto que hacer, y en los modificables. Dentro de los no modificables están fundamentalmente los genéticos, las malformaciones arteriovenosas, que se están dando últimamente muchísimo en jóvenes no hipertensos, las alteraciones de coagulación y otras como son la edad, el sexo, la historia familiar de ictus previos, etc. Los factores de riesgo modificables, que son los que más nos atañen a nosotros y son los que más observamos en nuestro grupo de pacientes, fueron las cifras altas de hipertensión, superiores a 120-80 ya causan daño, el enolismo, el tabaco, el café, las drogas, sobre todo los simpático-miméticos que están en auge actualmente, como son la cocaína, las anfetaminas, el estado reproductivo de las gestantes y puérparas que están en riesgo de eclampsia, o sea, es importante un buen tratamiento y prevención de las mismas, y luego todo tipo de anticoagulantes, antiagregantes, fibrinolíticos, que eso ya va más encaminado a la iatrogenia que podríamos tener. También se ha estudiado algo la depresión, pero todavía no está muy bien reconocida, los accidentes, los traumatismos craneoencefálicos y la iatrogenia en general, como cuadros infecciosos, fibrinolisis, trombectomías, la fisiopatología, La fisiopatología se deriva de que la sangre irrumpe a presión de repente en el cerebro, hay un aumento brusco del volumen intracraneal y se produce una compensación inefectiva de los mecanismos compensadores. Por lo tanto, se da un síndrome de hipertensión intracraneal. La presión de perfusión cerebral se iguala más o menos a 0.
La presión de perfusión cerebral disminuye, dado que la pica aumenta de golpe por esta irrupción de sangre y se iguala con la presión arterial media. Por lo tanto, la presión de perfusión cerebral disminuye, dando lugar a una isquemia, que por un lado puede pararnos el sangrado, pero también es un problema que debemos controlar. Derivado de esto se activa el reflejo de Cushing, que aumenta la hipertensión, y se activan otros mecanismos compensatorios de la presión intracraneal, lo que nos puede derivar en otro resangrado. Por lo tanto, estos dos temas los tenemos que tener muy controlados en enfermería. Los síntomas son una cefalea brusca de intensidad máxima, aunque hay muchas veces que no se da con tanta intensidad, por lo tanto pasa desapercibida y no buscan atención, con o sin pérdida de conciencia. El daño cerebral no solo se produce por la lesión primaria de la ocupación de espacio, sino por el aumento del hematoma que se da en las siguientes horas, por el edema peridireccional, por la isquemia de tejido que ocupa el hematoma, por la posible herniación a causa del aumento de la pica y por la hidrocefalia. El pronóstico es de éxitus los primeros minutos o primeras horas por resangrado. Y las causas más frecuentes de muerte en estos minutos es la respiración atáxica, el paro respiratorio y las fibrilaciones ventriculares derivadas de la misma. La mitad de los afectados no tiene síntomas premonitorios las horas y los meses, pero muchos de ellos tienen una pérdida menor de sangre, algún fenómeno expansivo que puede hacer que les haga buscar ayuda, que son dos de las causas que nos dijeron los pacientes por las cuales acudieron sin tener ninguna sintomatología concisa que pudiera aparentar que era una hemorragia subaracnoidea o otro tipo de hemorragias cerebrales. Normalmente estos síntomas vienen precedidos por una actividad física intensa en su mayoría, luego por actividades de la vida diaria o muchas de ellas se dan incluso en el sueño. Y depende del hemisferio donde esto ocupe, pues en la región izquierda o derecha se dará una serie de características. La clínica que nosotros observamos en los pacientes y que ellos nos comentaron fueron una cefalea intensa holocraneal, disminución del nivel de conciencia, parestesias y paresias en cara y en mi cuerpo, parálisis de paredes craneales, inquietud, confusión, falta de coordinación, confusión repentina, falta de conciencia del lado afecto, fotofobia, diplopia, anisocoria, fiebre. Incluso muchos de estos cuadros empiezan con convulsiones y lo mantienen hasta límites de que se puede entrar en estatus. Tenéis aquí un dibujo de la Asociación Americana del Ictus, que lleva mucho tiempo informando a sus ciudadanos sobre este problema, cosa que aquí en España hemos observado que hasta hace poco no se hacían campañas a la población para que supiera claramente cuáles eran estos síntomas. El diagnóstico está sobre todo basado en la clínica y en la evidencia. Tenemos pruebas de imagen que se les realizó a los pacientes, esto ya queda apartado en el tema médico, que son el TAC y la resonancia magnética, la punción lumbar, que es muy importante que se haga siempre un fondo de ojo para descartar la hidrocefalia antes porque puede producir herniaciones, la angiografía de contraste para ver dónde está el foco de sangrado y saber el tipo de intervención que se le debe hacer al paciente, y un estudio analítico y generalizado. Las escalas de valoración que usamos fueron la canadiense, la escala de Handy-His del cuadro clínico y la escala de coma de Glasgow. Las alteraciones hemodinámicas que podemos ver son neurológicas, con, por ejemplo, un resangrado, que es la mayor mortalidad que se da, sobre todo en las primeras 24 horas, que es más frecuente en mujeres, y tenemos que controlar mucho las cifras de tensión arterial, porque sobre todo se da en cifras superiores a 170 miligramos de mercurio de sistólica. El vasospasmo es una de las más temidas, pero solamente tenemos que actuar en ella de forma profiláctica porque no se nos incluye en nuestro estudio ahora mismo. La hidrocefalia tiene una incidencia del 10 al 40% y puede ser obstructiva o comunicante dependiendo de los ventrículos que afecte. Y luego están los síndromes de hipertensión intracraneal que afectan al 25% de los casos. Y las conmociones, como antes he comentado, que son de una incidencia muy alta durante este periodo. También es importante resaltar que hay alteraciones cardiovasculares y electrocardiográficas que también se dan más en mujeres, y hay que hacer un diagnóstico, es muy importante hacer un diagnóstico diferencial, porque nos hemos dado cuenta de que muchas veces que se diagnostica erróneamente un infarto agudo de miocardio, cuando en realidad el paciente lo que tenía era sobre todo una HSA previa, a causa de la tormenta de cotocolaminas y de un efecto irritativo que hace la sangre, que hace una disfunción hipotálamo diencefálica, que hace que se necrosen ciertas fibras
del miocardio y libere CPKs y troponinas. Como alteraciones respiratorias nos dimos cuenta de que había depresión respiratoria por disminución del nivel de conciencia, broncoaspiración a causa de los problemas de la parálisis de los pares craneales, edema agudo de pulmón por insuficiencias cardíacas derivadas de arritmias, TEPS, atelectasias, neumonías, y con referencia a la hemostasis interna es muy importante tener bien controlada la glucemia, la hiponatremia y la volemia, puesto que muchas veces afecta esta patología al hipotálamo, y el hipotálamo, como ya sabemos, regula todo el tema de liberación del factor natriurético y puede también derivar en síndromes de secreción inadecuada de ADH, por lo tanto hay que llevar un control estricto muy importante de electrolitos. Y bueno, también comentar que las principales causas de muerte suelen ser por complicaciones, por síndromes de disfunción orgánica o por síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Y en relación con la morbimortalidad, cabe destacar que la tasa de mortalidad en mujeres es del doble, aunque es más precoz en los hombres, en menor de 12 horas, y que los ACVs fueron más graves en mujeres, como antes ya he dicho, el 8% de éxitus por resangrado y el resto por complicaciones hemodinámicas. Las complicaciones pueden ser desde leves y temporales hasta muy graves, comprometiendo la autonomía del paciente e incluso la vida. Están relacionadas con la clínica que antes hemos descrito y hacia ellas serán encaminados los cuidados de enfermería. Sobre todo, se puede detectar debilidad o parálisis de la cara, falta de conciencia del hemicuerpo, que técnicamente llamamos negligencia, pérdida de control de esfínteres, náuseas, vómitos, cefaleas, disfagias, problemas para dormir, problemas para hablar, para escribir, cambios del comportamiento, convulsiones, y a largo plazo, úlceras por presión, TVPs, neumonías y contracturas. El tratamiento médico va básicamente dirigido a solventar estos problemas, y digamos que los pilares básicos que nosotros tenemos en estos servicios son la fenitoína, el labetalol, el manitol y el nimodipino. Como candidatos quirúrgicos tenemos el drenaje de hematomas, las hemorragias intracerebrales, aunque también habrá que valorar en ciertos casos si debe de realizarse o no. En los aneurismas se suele realizar una embolización o un clipaje del mismo, y la hidrocefalia, pues dependiendo del grado de hidrocefalia, se tiende a hacer un drenaje ventricular. Los tipos de intervención quirúrgica pueden ser desde una craniotomía hasta una cirugía poco invasiva. Los cuidados de enfermería irán todos dedicados a crear un PAE personalizado, cabezal de la cama sobre todo elevado, para un buen drenaje, ambiente silencioso con poca luz, reposo absoluto, sonda nasogástrica en pacientes con alteración del nivel de conciencia. Debemos evitar el valsalva. Hay que preparar al paciente pre y posquirúrgicamente, como antes he dicho, un control de balance electrolítico muy estricto, control del dolor, puesto que aumenta la PIC, prevención del ulcus, medidas de compresión intermitente para las TVPs y evitar el PEP. Y si tenemos un HSA, hemos encontrado estudios revisando bibliografía de que es muy importante el inicio del nimodipino para la prevención del vasospasmo, como antes he comentado. Luego, pues también se puede actuar sobre la corrección de alteraciones de la coagulación con sus antídotos correspondientes. Ya está. Perdón. Vale, perdón. Vale. Bueno, pues el resto nada. Adaptar todo el resto de cuidados al paciente con respecto a la nutrición, la temperatura óptima, puesto que puede influir todo en los cambios neurológicos. Sobre todo, muy importante la PPC, la presión de perfusión cerebral, hay que mantenerle sobre 60. La PIC tiene que estar de 10 a 15 milímetros de mercurio. Y los cuidados de drenaje ventricular tiene que estar a la altura del CAE, drenaje de 15 a 30 mililitros hora. Valoración de las características para saber si ha habido un resangrado o no, ya que los riesgos del drenaje rápido es un resangrado del aneurisma y una herniación del mismo. Muchas gracias. Gracias, Alba, por ser que te estrenabas. Aprobada. Vamos ahora con la sexta intervención. Va a cargo de José Alberto Laredo. José Alberto, ¿nos oyes? Sí, os oigo. Perfecto. José Alberto presenta una comunicación virtual. El título de la comunicación es Nivel de satisfacción laboral de los enfermeros de los diversos servicios de urgencias de la provincia de Córdoba. Es enfermero, trabaja actualmente en Alemania, José Alberto. Por nuestra parte, José, bienvenido a la mesa. Cuando quieras, adelante. Bueno, pues
lugar, dar gracias por la posibilidad de poner el trabajo. Y voy a hablar de nuestro tema. Hemos elegido el nivel de satisfacción laboral de los enfermeros de los diversos servicios de urgencia de la provincia de Córdoba, porque vemos que la satisfacción laboral de los profesionales sanitarios ahora mismo es cada vez más reconocida como una medida que debe ser incluida en los programas de mejora de calidad. Una baja satisfacción en el trabajo podría afectar directamente en el trabajo realizado por estos profesionales y en la motivación a la hora de realizar su trabajo, pudiendo influir de forma negativa en el proceso social al paciente e incluso afectando el asentismo laboral con la calidad del sistema de urgencia, como por ejemplo reducir la eficiencia de los servicios de salud e influir en la calidad de los resultados proporcionados y en la salud de la persona. Actualmente, debido a la crisis económica y financiera en los últimos años, se ha aumentado la sobrecarga laboral, aumentando el número de las salarios y, en definitiva, contratación de estos profesionales, cuales creemos que deben de estar en unas condiciones óptimas, buena actuación bajo el estrés. De este tipo de que en una situación ya es difícil controlar el tren, si vamos a una satisfacción reducida, se hace aún más difícil controlar estos eventos. Aunque se han realizado diversos estudios sobre la satisfacción en enfermería en España, en el contexto de las urgencias y emergencias, se ha realizado un muy escaso estudio en profundidad para ver esta satisfacción de estos profesionales que tienen un labor y carga de trabajo, ya que la urgencia se considera el piso de la atención hospitalaria. Un reciente estudio realizado por Emergen en España sitúa un 8,6% los enfermeros que andan motivados. Siguiente. Nuestro principal de este estudio es conocer el nivel de satisfacción laboral, su relación con las variables sociodemográficas del personal de enfermería de los servicios de urgencias de la provincia de Córdoba. Siguiente. Nosotros hemos realizado un estudio descriptivo de corte trabajar cuyo muestral es de 80. Lo realizamos en los meses de noviembre y diciembre de 2012 y el muestreo fue un muestreo aleatorio simple. Hemos usado como material el cuestionario de Sonroja, adaptado por J. que está compuesto por 24 ítems, en el que estaba en una escala Likert de 1, que es la mínima satisfacción, a 5, que es satisfacción. Que este cuestionario mide 9 dimensiones que determinan la satisfacción de los profesionales. Se distinción por el trabajo, que tiene 4 ítems, laboral, la 5, competencia profesional tiene 3, gestión laboral 2 ítems, promoción profesional 3 ítems, relación interpersonal y con los jefes 2 ítems, relación interpersonal con los compañeros 1 ítem y estatus profesional 2 ítems, autonomía laboral 2 ítems. Este instrumento validado hemos añadido las variables sociodemográficas de sexo, estado civil, número de hijos y figurán en servicio. Y hemos utilizado el paquete informático del siguiente. El resultado, hemos tenido un porcentaje de un 48,6%, los cuales eran hombres, y un 51,4% son mujeres, con una media de 36,8%. Pues la antigüedad hemos tenido que un 10%
41,1% tenían una antigüedad en el servicio menor de 2 años, 41,4% era de una antigüedad mayor de 5. El estado civil éramos que teníamos 63,3% de estados solteros y un 76,7% que estaban casados o vivían en pareja, y el 69,5% tenía al menos un hijo. Respecto a la satisfacción laboral global del profesional, un 63% ha tenido una satisfacción laboral baja y solo un 9% ha obtenido una satisfacción laboral. Destacar que las funciones medias más elevadas se han registrado para el factor satisfacción en la relación con los compañeros, mientras que la situación se registra para las funciones, características, estadísticas, estatus o reconocimiento profesional. Siguiente. Hemos analizado la antigüedad en el servicio y hemos encontrado diferencias significativas, siendo los profesionales de menor experiencia en el servicio, o sea, los que menos tiempo llevan en el servicio, son los que reflejan una función más alta con respecto a la satisfacción laboral global. También tenemos diferencias entre la antigüedad en el servicio con la dimensión de la profesión profesional, siendo P 0,022, y también con el estatus profesional, siendo P 0,002, y con la satisfacción con los compañeros de trabajo hemos tenido una P de 0,0. La discusión. Los valores alcanzados para cada una de las dimensiones laborales que pide una ley de Fonroja se sitúan en niveles más bajos en los estudios en la literatura estudiada. Puede ser la situación de crisis que trae consigo el carga de sueldo, menos personal, más carga de trabajo, mayores y, en definitiva, reducción de nuestra. Aunque los resultados muestran una clara insatisfacción laboral, consideramos bastante útil realizar estudios futuros con mayor población, distribución geográfica, para sacar conclusiones más sólidas. Una posible limitación del estudio realizado es que tiene un tamaño muestral algo pequeño, son solo 80, y con esta muestra no tenemos la fuerza para realizar la generalidad. Se debería intentar que los profesionales de urgencia tengan gran satisfacción laboral para conseguir una óptima atención a este servicio que se ha considerado tan importante. La dimensión. Y para concluir, las dimensiones laborales con las que los profesionales muestran más insatisfacción son el reconocimiento profesional, la atención laboral por la responsabilidad percibida y la posibilidad de acción. Con lo que creemos importante y conveniente que se reduzca esta insatisfacción laboral para, en definitiva, ofrecer una asistencia a nuestros enfermos de calidad, que, a fin de cuentas, los que sufren cualquier satisfacción, los profesionales, los propios pacientes que no tienen por qué sufrirla ellos. Siguiente. Y esta es la bibliografía que hemos consultado. Y siguiente. Gracias por vuestra atención. Muy bien. Espero que se haya escuchado bien el trabajo. Hemos tenido algún problema con el audio, José Alberto, pero yo creo que más o menos la idea se ha entendido. Gracias por estar ahí.
aplauso por lo bien que lo hemos hecho. Gracias, si quieres seguirnos. Y ya por acabar, repitiendo Zuila, como séptima y última intervención, Zuila María Figueiredo nos presentará la intervención Evaluación funcional en portadores de accidente vascular encefálico utilizando el índice de Tinetti. Zuila, cuando quieras, gracias. Novamente, pido perdão por não falar muito bem espanhol, pero faço o possível. Esse estúdio também foi desenvolvido no âmbito de becas de investigação, de iniciação científica, e é também um trabalho junto ao Núcleo de Investigação e Extensão Enfermeria Neurológica do Departamento de Enfermeria da Universidade e colégio com parceria com o Colégio de Enfermeria de Valência. O acidente vascular cerebral, o ictus, é o maior causante de discapacidade funcional, principalmente em ancianos. Causa alterações da capacidade de desempenhar as atividades de vida diária. Essas alterações podem ser passageiras ou não, de acordo com a região acometida em el nível da lesão e a capacidade individual de recuperação. É, portanto, uma patologia que traz grandes repercussões para a saúde pública, pois constitui a terceira causa de morte em mundo, ocorrendo com maior incidência em el sexo masculino, em pessoas de descendência afro-americana e idade superior a 65 anos. Em Brasil, é considerada a primeira causa de mortalidade e de discapacidade em adultos, destacando-se em ano de 2003. Em Nordeste, a taxa de mortalidade por essa patologia chegou a 54,6 por 100 mil pessoas, por 100 mil habitantes. A região Nordeste é exatamente a região onde fica Fortaleza, Ceará, Brasil, Ceará. Esse hecho despertou interesse na realização de um estudo que possibilitaria aplicar a escala de Tiné com uma estratégia em la avaliação do equilíbrio e da marcha em pessoas com AVE, o ictus, não? Ingressadas, de maneira a identificação de los principais riscos los quais está exposto, suministrando, assim, subsídio para uma prática de enfermeria mais direcionada às necessidades individuais de cada cliente. O objetivo do estudo é aplicar o índice de Tiné para evaluar a predisposição de caída em los portadores de sequelas de acidente vascular encefálico atendidos em um serviço de referência em neurologia em la província de Fortaleza, Ceará, Brasil, e traçar o perfil epidemiológico das pessoas pós-ictus. A metodologia, o estudo é um estudo quantitativo. Local foi um serviço de atendimento, uma unidade específica para atendimento pessoas com ictus. A muestra foram 43 pacientes ingressados. A recolhida de dados ocorreu nos meses de abril a junho de 2003. Utilizou-se o instrumento, o índice de Tinet, que é constituído de duas escalas, onde uma evalua a marcha e a outra escala evalua o equilíbrio. E os aspectos éticos também foram respeitados em conformidade às leis brasileiras. Os resultados quanto às características demográficas das pessoas, nota-se em relação ao gênero, homens 53,5, mulheres 46,5. A idade média 51,95 anos e variou entre os 16 a 77 anos. Esse dado foi um dado que nos preocupa muito, é muito preocupante,
visto que, antigamente, somente as pessoas com mais idade era que apresentavam esse tipo de ictus, apesar de sabermos que os ictus hemorrágicos, eles são mais frequentes em pessoas mais jovens. Casados são 65,1, solteiro 21,1, divorciado 9,7 e viúdos 4,0. A ocupação 23,3 são agricultores, 16,3 são jubilados, 14,6%, né, donas de casa, 10,4 estudantes. Esse número aponta por conta das pessoas com idade entre 30 a 16 anos, como já foi encontrado aqui. E outras ocupações, 35,4%, que foram ocupações que apresentavam só uma ou duas pessoas. A procedência dessas pessoas foram 47,9% da própria cidade de Fortaleza, 48,2% da área regiões rurais e 3,4% de outras províncias do Brasil. Então, aqui apresentamos a escala, o primeiro índice, né, onde a gente evalua os riscos clínicos. Não vou falar tudo também, porque não fica muito longo para falar. Mas só é mais importante, dentro dos dados clínicos, que são os antecedentes familiares, cardiopatias, hipertensão, diabetes mellitus e dislipidemia, mais de uma enfermidade, 76,8%. Portador de enfermidade crônica, como cardiopatia, hipertensão, diabetes, 53,3%, também havia mais de uma enfermidade. Se com acompanhamento da enfermidade crônica, 46,5%. Local de acompanhamento da enfermidade, 65% em atenção primária. Se faz uso de medicação, sim, 69,8%. Os fatores no estilo de vida, como obesidade, sedentarismo, tabagismo, alcoolismo, 58,1%, apresentam pelo menos um fator de risco. As condições clínicas pós-ictus, também foi outro dado que foi investigado. O tempo do início dos sintomas e a chegada em hospital, 83,7%, foi por acima de 4 horas e 30 minutos. A história prévia de AVC, 72,1% informaram que será primeiro AVE. 100% dos estudados, todos tinham AVE isquêmico. Na classificação de Banford para o AVE agudo, né, onde se classifica a síndrome circular anterior, síndromes lacunares, síndromes circulares, etc., 48,9% apresentaram síndrome de circulação anterior total. No tempo de internação hospitalária, 79,1% tiveram menos de 10 dias, e quanto aos compromissos motor, como faciais, verbais, pós-ictus, 3 ou mais compromissos em 53,5%. E as atividades de vida diária prejudicadas. Então, 41,9% teve de 1 a 4 atividades de vida prejudicada. Na descrição estatística da avaliação do equilíbrio da marcha e o score total do índice de TINET, nós se observa que 9,3%, né, tinha a média é de 9,3%, a mediana 11% e a derivação estandar mais ou menos 6,28. Isto para a escala de equilíbrio. A escala de la marcha, a média 5,85, a mediana 5,5 e derivação estandar mais ou menos 5,028. Então, se o índice de TINET total deu uma média de 15,23, 16,5 foi a mediana e
mais ou menos 11.034 a derivação estandar. Então, como essas duas escalas, que é do equilíbrio e de La Marcha, elas, então, para nós outros, importante saber, era qual era a pontuação dentro das duas escalas. E assim temos uma avaliação final quanto ao risco de caídas, onde 48,8%, né, apresentou um índice de maior do que 19. Perdão, menor de 19. 19,5 entre 19 e 23 e 31,7 de 24 a 28. Por que isso é importante para nós outros? Porque quanto menor esse índice, maior é o risco, 4 vezes maior o risco de caída para as pessoas, porque ela é pontuada nesta classificação. Então, se conclui que traçar um perfil epidemiológico e clínico de las pessoas ingressadas após a VE permitiu estudar a distribuição de los determinantes relacionados à saúde de los portadores de ictus e, por lo tanto, uma contribuição para que promocionam bases de sustentação para o controle dos problemas de saúde e também para proteger a essa clientela. A avaliação clínica dos riscos de caída por meio de utilização de escala se constitui uma ferramenta importante para o prognóstico das habilidades funcionais de pacientes pós-AVE. E a aplicação do índice de TINE não requer um equipamento sofisticado para sua utilização, se mostrou, portanto, confiável para detectar os câmbios significativos do equilíbrio da marcha. As implicações para a enfermeria é que a avaliação clínica de los riscos de caída por meio de utilização, ela vai permitir, né, uma ferramenta para o prognóstico, e ela, por sua vez, proporciona características expressivas para explorar a luz do índice de as matizes de la atenção das pessoas com deficiência de mobilidade. A utilização de instrumento de avaliação tem importantes implicações para a enfermeira, pois possibilitações de ações preventivas, assistenciais e de reabilitação que possivelmente contribuem para a promoção da saúde com maior expectativa de vida salubre e uma perspectiva de mantenimento da capacidade funcional. Um ponto é que esse estudo também, sendo ele no âmbito de becas, ele, com um ano, houve necessidade de ser concluído, pero nós outros achamos que a amostra é muito pequena ainda para se fazer estender como que sendo muito eficiente. Então, está sendo dado continuidade para que atinjamos um número maior de pessoas e assim podermos, na publicação, dizer que realmente ela é mais eficiente ou menos eficiente. Graças. Gracias, Zula. Acabadas las intervenciones de los ponentes, daremos breves minutos, 5 minutos, por si alguien del público tiene alguna pregunta a la mesa. Felicidades a todos los ponentes. La verdad es que son ponencias de gran categoría. Mi pregunta va dirigida a Carmona Monge. Habló de las tasas de bacteriemia relacionada con catéter. Le quería preguntar que por qué no se consideró o no colocan catéteres centrales de inserción periférica. Hablaba de la localización subclavia, yugular y otros, no sé si está en otros introducido, y apuntar si habían evaluado el tiempo que tardaban en aparecer esas 26 bacteriemias que creo que había hablado.
Y por último decirle que felicidades por las tasas, que si se expresan en mediana está mucho más cerca de bacteriemia cero de lo que se manifestó aquí. Vamos a probar primero si las conexiones funcionan. Francisco Javier, ¿estás ahí aún? Francisco. No he escuchado la pregunta, se escucha con mucho eco. Perfecto. Miramos a ver si... Está tú pendientes, nosotros aquí todos callados, a ver si recibes bien y si entiendes bien la pregunta y te atreves con la respuesta. Hablabais de tasas de bacteriemia relacionada con catéter venoso central y hablando de las localizaciones no mencionasteis o no utilizáis. Mi pregunta es, ¿no mencionasteis porque no la considerasteis los catéteres centrales de inserción periférica o es que en Alcorcón no los utilizáis? Y una segunda pregunta referida a si habéis estudiado los días que pasan desde la colocación de ese catéter y la aparición de la bacteriemia. Que se oye con muchísimo eco y no consigo distinguir lo que me dice. No sé si me lo puede repetir a lo mejor el moderador. Francisco Javier, a ver si porque son dos preguntas largas y mi capacidad a estas horas ya de disco duro va limitada. Por los catéteres inserción periférica. Centrales de inserción periférica, si los contemplaban. Si los contemplabais o es que no los utilizáis en Alcorcón. Oye. Sí, Francisco. Es que no os consigo entender, de verdad. Se oye mucho eco y yo no os oigo a vosotros bien, no entiendo la pregunta. Es que no tengo la pregunta directamente. Es igual, si consigo, me puede decir su correo electrónico, pues se lo pregunto. Yo te lo facilitaré. Francisco. Sí, si quieres, es que... No exacto, sí, como hay estas limitaciones... Las comunicaciones sí que se han escuchado bien, pero las voces del público se oyen con muchísimo eco y es que no consigo entender la pregunta. Te está preguntando por los accesos, por los catéteres de accesos venosos periféricos, ¿lo digo bien? Si es catéteres de acceso periférico. Sí, si los utilizáis, vale, ahora sí me lo digo. Ahora sí, vale. Si es que no los utilizáis en Alcorcón o no los habéis tenido en cuenta por algún motivo en lo que sería en el análisis raíz del estudio. Vale, los catéteres de acceso periférico los usamos muy poco, casi nada. Desde que se retiraron los catéteres de acceso periférico de 2 luces no los usamos mucho. Sobre todo porque la técnica de inserción es más complicada y realmente en pacientes críticos no está exactamente muy claro que sean más beneficiosos que los catéteres venosos centrales. De hecho, no sé si la persona que me pregunta ha leído un metaanálisis muy reciente que habla de que hay una mayor cantidad de complicaciones derivadas de osmosis en brazo y demás derivado del uso de estos catéteres, sobre todo en pacientes críticos. Y sí que están recomendados a lo mejor en pacientes más crónicos para tratamiento, quimioterapia, cosas así. Sin embargo, en pacientes críticos la indicación es habría que seleccionar muy bien los pacientes, ya que aunque a lo mejor es verdad que las infecciones nosocomiales podrían ser, puede haber otras complicaciones asociadas a eso que hay que tener en cuenta. Nosotros, de hecho, usamos muy poquitos catéteres de inserción periférica. Yo creo que en la diapositiva había en otros unos poquitos, pero no recuerdo cuántos, pero a lo mejor en estos casi 3 años, pues a lo mejor habrán sido 10 pacientes como mucho. Perfecto. Y quería saber, no sé creo si también la compañera, a ver si te puedo repetir yo la pregunta, el tiempo... El tiempo de aparición de la bacteriemia desde la inserción del catéter. El tiempo de aparición de la bacteriemia desde la inserción del catéter hasta que presentaban ya sintomatología. ¿Perdona? ¿Sí? ¿Oyes, Francisco? El tiempo de aparición, o sea, ¿cuándo se aparecía la bacteriemia? Después de una vez la fecha de inserción del catéter. Sí. Ya os paso el correo, os ponéis en contacto, ¿de acuerdo? Si
Gracias, Francisco Javier, por atendernos. Ya seguramente daré tu correo a la compañera y largo y tendido podéis acabar de discutir esos temas. Gracias. ¿Alguna pregunta más del público? ¿No? Una única, por curiosidad y capricho del moderador, una única pregunta de la mesa a la doctora Ana Falcó. Ana, por el tema, ya por interés personal, el tema del estudio que habéis hecho del conflicto ético, lo que sería estos conceptos de conflicto ético, incertidumbre moral, propiamente cuanto a lo que es la génesis del concepto, cuando habéis llegado a las unidades para la recogida de datos, ¿habéis tenido que hacer algún tipo de entrenamiento previo de los trabajadores para que entiendan qué es lo que realmente significa, cuál es la génesis exacta del concepto? Lo digo pensando en el actual Código de Ética de las Enfermeras Catalanas recientemente aprobado y que, pues bueno, el proceso que he ido siguiendo un poco, y sé que ahí, casualmente, no es lo vuestro, pero bueno, estamos hablando seguramente de términos similares. Si habéis tenido presente esto, si no pasó, si todo el mundo lo tenía claro, o qué herramientas diseñasteis para salir del atolladero. Gracias. Te agradezco la pregunta. Bien, por cuestiones de limitación del número de diapositivas y del tiempo, no he desarrollado esta parte. En realidad, esto que presentamos es una tercera parte de un trabajo más amplio. Entonces, en el cuestionario que se administró a la muestra, les he comentado que había 19 situaciones y de cada una de ellas se realizaban una serie de preguntas. La última pregunta, que hacía referencia al tipo, incluía la definición de cada conflicto, de cada tipo de conflicto. Por tanto, se repetía 19 veces, pero cada profesional podía, en primer lugar, leer la situación, leer la primera pregunta, que era en relación a la frecuencia, ¿no? ¿Con qué frecuencia usted se encuentra? Y había escalas de Likert, y en la última era politómica, en el sentido de que habían diferentes tipos de conflicto con sus definiciones, y el profesional escogía aquella que consideraba más óptima. No se hizo en esa investigación una formación previa, sino que se ha hecho, no se ha hecho formación aún, no se ha hecho intervención, pero el hecho de incluir las diferentes definiciones orientaban mucho al profesional para saber si estaban escogiendo, por ejemplo, una incertidumbre moral o un dilema moral. Entonces, en una otra tercera parte del trabajo se desarrolla la tipología de conflictos y toda esta parte. Perfecto, muy bien, gracias. Pues si hay alguna pregunta más y si no, damos por concluida esta mesa. Gracias. Una última pregunta por aquí, si nos pueden acercar el micrófono. Buenas tardes. Mi pregunta es para Montserrat Amigó. Me preguntaba si ustedes han tenido en cuenta la relación homosexual entre mujeres o sea, como factor de riesgo. Porque han tenido la de hombres, relación homosexual entre hombres, pero no han mencionado la de mujeres. Mujeres que han consultado por relaciones de riesgo, pero en ninguna de ellas era por una relación homosexual entre ellas. O sea, en el estudio no han venido. Incluso en el trabajo más amplio se cita este detalle, ¿no? Sí, sí. Debe ser que la relación en principio es de menos riesgo quizás que las de varones. Vale, muchas gracias. Muy bien, pues damos por concluida la mesa. Si no hay más preguntas, solo gracias a los oyentes lo primero, gracias a los ponientes y intervinientes por ajustarse a los tiempos establecidos. Tenéis ahora a las 6:30 en punto, dentro de 4 minutos, 4 o 5 minutos justos, una actuación de la Colla Castellera de los Marracos de la Universidad de Lleida, justo delante de la puerta al acceso principal del edificio. Gracias por la asistencia, nos seguimos viendo estos días. Gracias.